La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Grabar. Bienvenidos a todas las personas que van a escuchar este mensaje. Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia Cali, estamos a su orden. Teléfono 310-423-1811 para peticiones de oración y para participar en programas de edificación que hacemos todos los días, en la mañana y en la noche. Todos los días transmitimos, en la mañana y en la noche, de lunes a viernes. Entonces, con el mayor de los gustos para servirles. Gloria a Dios. Juan 8, versículo, yo estaba aquí en Mateo. Juan 8:30, ¿sí? Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Gloria a Dios. En esta otra versión dice, Juan 8:30, en esta otra versión, lo dice de la siguiente manera, ¿sí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y escuche esto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? La verdad os hará libres, ¿sí? Entonces, gloria a Dios. Casi siempre, hermanos, este pasaje lo hemos enfocado en un área en especial. ¿En qué área se ha enfocado mucho este pasaje? En ser libre del pecado, de la práctica del pecado. Dimos una predicación un día miércoles, recuerdo, bien profunda acerca de que el problema no es el pecado, porque ese problema como tal ya está solucionado, que se entienda clarito. Ese pecado viene a causa de la incredulidad, ¿sí? Y el problema es que cuando no creemos, por eso es que pecamos, ¿sí? La persona peca por eso, simplemente. Una persona que esté, por ejemplo, a punto de ver en su televisión imágenes que no se deben ver, de pronto él mirará para allá, mirará para acá, no hay nadie por ahí, no hay nadie atrás, entonces lo veo. E está ignorando la promesa que el Señor dice: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos, ¿sí? Entonces, cuando la persona está en esa área, lo que está es practicando un pecado por causa de ¿qué? De no creer en esa palabra que Dios ha dicho. ¿Cuál palabra? Y estaré con vosotros. Entonces, el problema es que el pecado se genera por la incredulidad a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, casi siempre lo hemos llevado y lo hemos enfocado hacia ese problema, ¿sí? Yo voy a colocar un videito, un momentico, Cami, el video del cóndor, para ver qué sienten ustedes cuando este animal allí pues en esa imagen. Ese video luego lo podemos subir cuando se suba en YouTube, se puede subir directo. Listo. Entonces, pero sí coloquémoselo a los hermanos que están en la... ¿Hay forma de desconectar un momentico, Sarita, el de mi esposa, y acercarlo allí a la camarita, para que vean el video? Ya lo podemos colocar, Cami, ¿sí? Miren este video, por favor. Ahí le han dado libertad a un cóndor, ¿no? Véanlo, vean. Se fue, ¿no? Se fue. Y todo el mundo filmando. ¿Qué cree que todo el mundo quiere filmar? ¿El cóndor? No, porque ya lo tenían en el desierto. Lo tenían allá. Miren, él comienza a mirar y ustedes no saben quién soy yo, les está diciendo. ¿Sí? Miren cómo mira. Oh. Oiga, tenía estas alas oxidadas, como que es lo que está pensando el cóndor ahí. Espere, yo caliento aquí motores. Bueno, ¿quién me da un cálculo en cuánto tiempo ese animal va a salir, esa ave va a salir volando? ¿Quién me da un cálculo ahí? Rapidito. ¿Cuántos segundos más o cuántos minutos más? ¿Ah? O sea que se va a quedar ahí, dice la hermana. Dice que se quede ahí. ¿Quién da más? ¿En cuánto tiempo va a salir volando el cóndor ahí?
¿Qué dicen ustedes, hermanos? Bueno, les cuento que aquí se nos iría parte del culto esperando que el hombre se decida, ¿sí? Y saben, se demora como 5 minutos para soltarse a volar, ¿sí? Ya parémoslo, gloria a Dios. La idea que quiero dar a entender es qué se espera, qué esperaría usted, qué esperaría yo, ¿cierto? Cuando soltamos a un ave, como en este caso, un ave que ha estado, quién sabe cuánto tiempo, pues, la tenían ahí en un lugar, encerrada, no podía volar. ¿Qué es lo que más va a anhelar un ave cuando es libre? ¿Qué es lo que más debía de pensar uno que estuviera en el chip de su mente, cierto? ¿Qué estaría en su mente? Y es salir a volar, ¿cierto? Cualquiera saldría a volar, ¿sí? Pero ¿qué sucede en este caso? Que este animal se queda allí, ¿cierto? Se queda allí como quien dice, a ver, ¿sí? ¿Cómo es la movida? ¿Para dónde pego? Espera un momentico, sincronizo aquí ¿cómo se llama eso? El Bluetooth, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Eso de saber para dónde pega, ¿sí? Eso. Entonces, parece que eso es todo el comportamiento, pero ese ave se demora 5 minutos. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora la pregunta, hermanos, es, ¿y esa libertad que ahora tienes, para qué la estás utilizando? ¿Sí? Porque ya fuimos libres del pecado, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Ya, el Señor borró nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la decisión que usted tiene sobre el pecado? Usted decide, ya no es como antes. ¿Qué sucedía antes con nuestras vidas? Literalmente, el pecado decidía sobre nosotros. Literalmente, ¿qué decía el apóstol Pablo? Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque el mal que no quiero hacer es el que hago. Y el bien que quiero hacer, no lo hago. Entonces, literalmente, usted y yo antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, nos encontrábamos en esas circunstancias. Una mentirita piadosa, ¿sí? O sea, ay hombre, una mentirita, eso no tiene nada de malo, ¿sí? Y nosotros practicábamos el pecado porque esclavos éramos del pecado, ¿sí? Pero ¿será que ese es el propósito de Dios al darle libertad a una persona? Que se quede allí quieta, ¿sí? Que se quede como quien dice, no, vaya para un monasterio, ya sabe que es pecado. Usted, o sea, lo que estamos hablando aquí para nosotros es muy sencillito, pero créanme que a nivel religioso, estas personas que están en los monasterios, lo que están viviendo es esa experiencia. Ellos creen que por alejarse del mundo, ya son libres del pecado, porque no han entendido dónde anda el pecado, ¿sí? Y es que la Biblia dice que el pecado mora en nosotros, el pecado está dentro de nosotros. Hay una cosa que se llama concupiscencia, que es por el concepto obtenido, ¿sí? Algo va quedando aquí en el corazón, que sería el alma de la persona, como memoria de lo que sabe rico o de lo que es rico, porque el pecado en últimas, ¿sí? Más o menos inclina a la persona para esa parte, a hacerle sentirse bien. El pecado es rico, la Biblia lo dice, ¿sí? Entonces, en esa concupiscencia, ese concepto que hay, la persona normalmente va a ser tentado, cuando dice la Biblia, de su propia concupiscencia, ¿sí? Para aclararle algo a ustedes aquí, ¿quién ha probado palta? Sí, palta. Miren, ¿y saben qué es palta? Palta es el aguacate en Chile, pero bajo ese nombre usted no lo conoce. Entonces, si a usted le dijeran, venga, a usted le gustaría comer palta ahí con salecita, de pronto usted va a decir, a ver, pues no sé, porque, miren, no es tentado. ¿Por qué? Porque usted no tiene el concepto por el conocimiento que tiene de que a eso, por ejemplo, en Chile le llaman aguacate, aquí le llamamos aguacate. Entonces, por eso es la famosa concupiscencia, que una persona cuando ha probado un pecado en algo, lo ha probado en alguna área, ¿cierto? Entonces, cuando viene la tentación, el diablo va a colocar esa tentación es por el concepto que hay en la persona. Un ejemplo de ello, a mí yo por la gracia de Dios nunca probé alucinógenos, ni marihuana, ni nada de esas cosas. Entonces, por eso el diablo a mí no me puede tentar en esa parte porque perdería su tiempo. Entonces, la concupiscencia es el registro que hay en la persona
acerca de del recuerdo que le trae el pecado practicado. ¿Estamos ahí claros en eso? ¿Cómo se rompe esa concupiscencia? De una vez, para no dejarlo así en el aire, para no dejarlo con el problema. ¿Cómo se rompe esa concupiscencia? Cuando usted comienza a menguar, o yo comienzo a menguar esa información, porque ya no recibo más de esa información, y por el contrario voy llenando mi depósito con la palabra de Dios, ¿sí? Por eso la Biblia dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces ahí esa pastillita para que usted diga, ya entendí cómo superar esta área que me tiene golpeado. Si yo tenía luchas, por ejemplo, en el caso que he sido muy abierto con la pornografía, pues todo lo que me quiera traer a mi corazón sensualismo a través de lo que veo, lo corto de una, ¿sí? Lo cambio, lo quito, no lo veo, ¿sí? Porque sé que ahí sutilmente el maligno me quiere llevar a la tentación. ¿Por causa de qué? De la concupiscencia que hay, ¿cierto?, en mi corazón. Pero también, ¿cómo hago la otra parte? No solamente es dejar de ver esto, sino recibir. Ahí viene el famoso secreto de que la casa llena. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que el espíritu sale y cuando regresa ve la casa limpia pero vacía? Entonces se viene ¿con quién? Se viene con una pandilla, hermanos. Se viene con 7 peores. Y por eso el postrer estado de la persona se hará peor. Entonces ahí van viendo ustedes cómo todo va casando en la escritura. Todo, la suma de su palabra es la verdad. Entonces, cortar con aquello que te quería traer esclavitud y que me quería traer esclavitud, pero no dejar la casa vacía, sino llenarnos de la luz. El típico ejemplo que hemos dado tantas veces, que si apagamos todas estas luces, pues esto está lleno de tinieblas. Pero si se prende un bombillo, comienza a alumbrar. Y si se prende otro y otro, las tinieblas van saliendo. Entonces, así mismo pasa, porque por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿sí? El que cree en mí, ¿no andará en qué? En tinieblas. Ahí está, hermano, para que lo pongamos por obra, ¿sí? Así es que logramos vencer. Entonces, libres del pecado, libres de paradigmas. Cuando conocemos del Señor y el Señor nos liberta, entonces esas cosas que recibimos durante tanto tiempo, que se crearon en nosotros como algo que se llama fortalezas. Fortaleza, por ejemplo, para la ciudad de Cali. ¿Qué dicen en el exterior? La capital mundial de la... ¿Se da cuenta? Que aquí nos gusta a nosotros la salsa, vea, salsa de tomate, salsa de... No, ¿cierto? Capital mundial de la salsa, eso es lo que dicen en el mundo. Es conocido, ya eso, aquí ya, esto ya está famoso, en el mundo es conocido por eso, ¿sí? Entonces, asimismo la fortaleza en la mente, aquel pensamiento que nos sembraron desde pequeñitos, no te la dejes montar de nadie, le dijo la mamá al hijo, ¿cierto? Si me llegas llorando aquí porque alguien te dio, yo te doy más duro aquí. Y lo que está sembrando es para un futuro asesinato. Está sembrando allí en la mente de ese niño cuando sea grande y con ese pensamiento, entonces que lo miró feo o le dijo algo feo, no te la dejes montar de nadie, el muchacho viene y responde y el final es cárcel, cementerio, hospital en algunos casos. Entonces miren lo que se siembra y se van volviendo fortalezas. Libres de paradigmas, libres de ¿qué más? De modelos, ¿sí? Libres de parámetros, libres de conceptos. Cuando yo comienzo a conocer a Cristo, soy libre y ahora ya no me veo como yo me veía, ni como me veían los demás, sino comienzo a verme como ¿quién? Como Dios me ve, ¿sí? Como Dios me ve. Por eso cuando una persona comienza a ser libre, ya este parámetro de que para ser querido por los amigos o para ser aceptado en la sociedad, yo necesito del piercing, yo necesito del tatuaje, yo necesito tener ciertos comportamientos. Mire, comenzás a ser libre. De todas esas cosas, comienza la persona a ser libre. Por eso es extraño. Aquí es bienvenido, hermano, el que llegue, así llegue con los tatuajes que llegue, va a ser bienvenido, ¿sí? No hay ningún problema. Los piercing, entre por esa puerta que aquí le amamos y le queremos. Lo extraño sería que la persona pasado un tiempo y conociendo de la palabra y ya, cierto, experimentando el amor de Dios en su vida, todavía siga con esos comportamientos, porque entonces quiere decir que su identidad aún no la tiene clara, ¿sí? Todavía él quiere agradar a los demás porque eso en últimas es un piercing, en últimas eso es un tatuaje, el querer agradar a los demás porque resulta que a los demás les llama la atención y les parece bueno, ¿sí? Entonces en últimas es eso
aunque la Biblia lo prohíbe, en Levítico 18, creo 18, 22, por si de pronto alguien les pregunta un día, papá, ¿y dónde dice la Biblia? Y verá que ahí está, ¿sí? Gloria a Dios. Dice, ¿cómo conozco, ahora llevándolo al campo personal, al conocer esa verdad y ser libre, ahora, cómo en esa libertad yo quiero conocer mi propósito? Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí tienen claro ya lo de su propósito en la vida? ¿Sí? Bueno, escuché por ahí un zancuito. No, ¿cuántos conocen ya su propósito y lo tienen bien claro? Bien claro. 1, 2, 3, 4. Gloria a Dios por la franqueza. Gloria a Dios por la franqueza, ¿sí? Esas personas que levantaron la mano, gloria a Dios también, porque pues el saber para qué estoy, ¿sí? Y quién soy y para dónde voy, pues me va a ahorrar dolores de cabeza en la vida, porque cuando uno no tiene claro ese concepto, por eso es que se estrella tanto, ¿sí? Se estrella tanto. Me explico. Por eso la persona cuando no conoce su identidad y no conoce su propósito en la vida, por ejemplo, va a intentar trabajar aquí. ¿Por qué? Porque se le abrió esta fuente de trabajo. Pero literalmente a los 2 años, a los 3 años va a estar bien aburrido, porque entre más conozco a Dios, ¿qué va pasando conmigo mismo también? Más me voy conociendo, ¿cierto? Entre más voy conociendo a Dios, por ejemplo, Dios me va revelando mis talentos, mis dones. Camilo, ¿algún día pensaste que le ibas a cantar a Dios en una iglesia cristiana? Ahí está. Y en el camino, ¿qué hace Dios? En el camino. Esta parte de ahí también se me viene otro pensamiento que quiero compartírselo. Venga, pastor o líder, o que le hablen a alguien, venga, dígame usted cuál es la voluntad de Dios. Mire, en mi caso es este. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Primeramente, pues uno se guía por la palabra. Pero yo quiero decirle que la voluntad de Dios, Dios mismo se la va a ir mostrando a usted a medida que usted le vaya obedeciendo, ¿sí? La voluntad de Dios, por ejemplo, José tuvo un sueño, pero resulta que dentro de la voluntad de Dios, cierto que él tenía claro que Dios lo había llamado. ¿Usted cree que Jesús preguntó, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y ahora qué pasó con todo esto? ¿Sí? No, mire, la voluntad se iba a llevar a cabo por la obediencia. Simplemente que iba a pasar por momentos de formación para que se cumpliera al final la voluntad de Dios en su vida. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Entre más obedezca usted a Dios, más Dios le va a ir revelando su voluntad. Recuerde que Dios no es el que suelta así el viaje de una. Él no le suelta a usted la palabra de una. A Abraham le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y te llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿se la dijo dónde era y todo? No. Inclusive permite que Abraham pase por circunstancias hasta de hambre en la tierra, pero simplemente ya Dios lo tenía prefijado a dónde lo iba a llevar. Pero a medida que Abraham obedecía, mire cómo llega Abraham a esa tierra. ¿Cómo llegó Abraham a esa tierra? ¿Empobrecido? ¿O cómo llegó Abraham según la Escritura? Enriquecido. ¿Y dónde se enriqueció Abraham? En el proceso. ¿Usted no se acuerda? Por ejemplo, cuando él dice, vea, ahí les presento a mi hermanita. Cuando el faraón se interesó en Sara, ¿cierto? ¿Y qué le dijo a Abraham? Le presento a mi hermanita, ¿sí? ¿Y cómo salieron de allá? ¿Qué dice la Biblia? Enriquecidos, ¿sí? O sea que en esos procesos Dios te va a llevar, ¿cierto? Pero te va a formar primero en la parte del carácter, porque nada más peligroso que una persona esté en un lugar, por ejemplo, de liderazgo, si primero no ha sido procesado, ¿sí? Por eso téngale mucho, o sea, tengan en sus conceptos esa partecita de, este es pastor, por ejemplo, en una iglesia, y porque muestra un carné, porque muestra un diploma, no está malo estudiar, es una bendición estudiar, pero literalmente si la persona no ha sido procesada, si la persona no ha pasado por desiertos, si la persona no ha pasado por muchas circunstancias, pues literalmente no va a tener la facilidad para con autoridad en esas cosas poder guiar, ¿sí? En algunas áreas. En otras nos va a ser suficiente la palabra de Dios. Yo le puedo hablar a un drogadicto con base en la palabra de Dios y yo sé que la palabra que le suelte cumplirá su propósito, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, primeramente una formación. A Moisés primero lo lleva al desierto, ¿sí? 40 años para que él, cuando Dios le suelta ese pueblo, él sepa por dónde caminar en ese desierto. Todo Dios lo preparó de antemano.
Jesús también fue llevado al desierto, la nación de Israel fue llevada al desierto, toda persona, el apóstol Pablo fue llevado al desierto también, toda persona que Dios va a utilizar normalmente lo lleva al desierto. ¿Con qué propósito lo llevará al desierto el Señor? Para que la persona cree una dependencia total de Dios, y para que su carácter, ¿sí?, no su forma, no su temperamento, no su alegría, o no su de pronto, ¿cierto?, si la persona no es tan alegre o no manifiesta mucha alegría, no, al Señor eso no le interesa cambiarlo en su vida, siga siendo como ustedes en esa parte. Lo que Dios quiere cambiar en nosotros es el carácter, o sea, inclinados hacia lo bueno, hacia lo correcto. El carácter de Pablo, mire que Dios no le cambia a Pablo su temperamento y su fogosidad. Pablo perseguía a cristianos porque era celoso, pero Dios luego le capacita y lo forma, ¿cierto?, en toda esta persecución y todo lo que Dios hizo sobre Pablo para que él ahorita, con esa misma fogosidad, la utilice ahora para llevar el evangelio, ¿sí? Entonces lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo es simplemente voltearle la torta a esa parte. Decir, si este era violento para lo malo, ahora lo voy a hacer violento, pero para lo bueno, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo ese propósito? ¿Cómo lo encontraron en la Biblia los hombres de Dios? ¿Sí? ¿Por causa de qué? Ahí viene lo que escuchamos el viernes aquí. Presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo, ¿sí? En su presencia hay paz. Pero en su presencia también hay ¿qué? Instrucción. En su presencia también hay ¿qué? Dios te envía, Dios te plataforma, Dios te guía, ¿sí? Dios te corrige. ¿Para qué? Para que se cumpla tu propósito, el propósito que es el lugar de tu mayor felicidad. La gente busca la felicidad en discotecas, en griles, en las drogas, en el sexo, todas estas cosas, pero literalmente el lugar de mayor felicidad para el hombre, ¿cuál va a ser? Hallarse haciendo la voluntad de Dios. Ese es el lugar de plenitud, hermanos, donde una persona encuentra el propósito para el cual Dios lo tiene aún con vida. Mire, de ahí no lo baja nadie. Cuando una persona llega a tener esa claridad, ¿sí? No lo baja nadie a pesar de las circunstancias. ¿Cómo vivieron eso? Por ejemplo, normalmente es a través de una palabra. Dios te plataforma a través de una palabra. En la Biblia, ¿quiénes vivieron esta experiencia? Ahí les tengo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿sí? José, ¿qué le pasó a José? A José lo tiran sus hermanos, ¿a dónde? ¿A una qué? A un pozo, ¿cierto? A un pozo lo tiran, a un pozo donde sacaban agua normalmente, pero ya estaba seco, y a él lo tiran ahí. Miren que todos vivieron esa misma experiencia, échele cabeza y verá. O sea, los más renombrados en la Biblia vivieron experiencia de caer, ¿sí? O de estar presos en un momento determinado. Pero ¿era sombra de quién? De Jesucristo. ¿Jesucristo estuvo preso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Jesús no estuvo preso? Claro que Jesús estuvo preso, hermanos. Sí, cuando él lo llevan y lo toman de Getsemaní, a él lo tuvieron preso. Toda esa noche lo tuvieron preso, ¿sí? Y eso era sombra también, ¿sí? Además de otra circunstancia por la que pasa Jesucristo, ¿cuál es? Que Jesucristo bajó a los lugares más bajos, dice la Biblia, que viene a representar esa sombra de Jonás cuando en la boca de ese gran pez Dios permite que lo trague, ¿cierto? Un gran pez, y él estuvo ahí también durante 3 días y 3 noches, dice la Biblia. ¿Quiénes vivieron esa experiencia en un grado menor? José, por ejemplo, aquí, ¿cierto? José es echado primero allí y luego es vendido como esclavo. Entonces, en todos los casos, ya lo hemos dicho la semana pasada, estuvimos hablando acerca en una predicación de que cuando las cosas empeoran, ¿es porque qué? Porque van a mejorar. Está el efecto de la cauchera, ¿no? Que para que llegue más lejos, pues simplemente la estiro más. O sea, si usted se halla diciéndole, Señor, haz en mí tu voluntad, y resulta que se le viene a complicar la vida, dele gloria a Dios, porque Dios está trabajando en usted. Pero si la persona dice, Señor, hágase en mí tu voluntad, pero no pasa nada, todo el mundo lo sigue queriendo igual, todo igualito, mi hermano, preocúpese, porque entonces Dios no está trabajando, ¿sí? Cuando usted realmente está buscando de Dios de corazón y quiere agradarlo, lo normal es que inclusive en algunos casos hasta los enemigos sean los de su propia casa.
Mateo 10:34, para aquel que quiera saber por qué se le ha venido el mundo encima y por qué su propia familia en ocasiones se ha levantado contra él, ¿sí? Dice el estudio, ¿cierto? O la reflexión que Dios me dio, por ejemplo, que José recibe una palabra para saber cuál era su propósito, y mire que él lo recibió estando en su casa. ¿Cuál fue esa palabra que recibió José y cómo la recibió? Iba a reinar sobre los de su casa, iba a ser el instrumento para que su familia, ¿cierto?, se salvara. ¿Y cómo lo recibió? A través de un sueño. O sea, Dios te habla, ¿sí? Y te va a hablar en algunos casos a través de una palabra, en ocasiones a través de un sueño, ¿cierto? O por la misma escritura, ¿sí? Entonces José recibe un sueño, eso está en Génesis 37:5, Camilo lo puede colocar, yo no lo voy a compartir para que no se me alargue el mensaje, pero allí José tuvo un sueño, ¿sí? Y tuvo un sueño, y por medio de ese sueño Dios le habla y lo plataforma, porque él ya sabía el final. ¿Sabes tú cuál va a ser tu final, mi amado? Yo sé cuál va a ser su final. ¿Sí? Si usted sigue con Cristo, lo único que sé es que su final va a ser excelente. 4 amenes. Su final va a ser excelente, amada iglesia. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice, porque yo tengo planes de bien, tengo pensamientos de bien sobre ti. Sus pensamientos son buenos para nosotros. El final va a ser bueno, te llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Para usted hay palabra, para usted hay promesa. ¿Dónde está el problema entonces? Que no la ve todavía, en ocasiones. Hay gente que no se deja procesar por Dios y que se sale ¿de qué? Del proceso. La persona misma se sale del proceso. Y para eso nosotros predicamos la semana pasada y hablamos del carro desarmado. Hablamos de la persona que se despierta en medio de la operación y ve que lo han abierto porque el apéndice, le están sacando el apéndice, y la persona dice, no, yo no llegué así. Espere que yo llegué bien aquí tapadito, me voy de aquí. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Va a morir en el proceso, ¿sí? ¿Qué le pasa al que se lleva su carro porque ahí se vea, eso está todo, me lo desarmaron? No se deja procesar. Entonces necesitamos dejarnos procesar. En ese proceso viene lo mejor, mis hermanos. El resultado no es lo mejor, es el proceso, ¿sí? Porque en ese proceso tú vas a conocer. Lo llevaré al desierto. ¿Y qué dice la Biblia? Y le hablaré al corazón. Es allí, en ese proceso, donde tú vas a tener ese encuentro más personal con Dios. La gente ve el resultado. ¿Sí? Así lo han dicho todos estos grandes pastores reconocidos y dicen, vea, pero ustedes nunca estuvieron en mis zapatos, pero sí me están criticando por lo que están viendo en mí, ¿cierto? Y literalmente es verdad. Quien ve a David a lo último dirá que siempre David fue así. No, David tuvo que ser procesado. José, cuando lo ven en Egipto, Jesucristo, hoy, como lo demuestra Apocalipsis, donde dice que llama refulgente sus ojos como llama refulgente, y toda esta impresionante figura que nos describe el libro del Apocalipsis, pero mire el proceso por el que tuvo que pasar. Entonces dele gloria a Dios por el proceso, hermano. Es una bendición cuando nos hallamos pasando por diferentes pruebas. Es una bendición cuando estamos pasando por circunstancias difíciles donde vamos a desarrollar ¿qué? La fe en Cristo, mis hermanos. La fe en nuestro Dios. Dele gloria a Dios por eso. Bendito sea Dios, ¿sí? En 1 Samuel 17:34 tenemos la historia de otro hombre, o la reflexión acerca de otro hombre que recibe también la visión después de que fue liberado, ¿sí? Él es libre porque tal vez él siempre, de hecho, había sido un pastor de ovejas, pero cuando viene una palabra sobre su vida y el profeta de Dios Samuel le dice, tú eres el rey de Israel, ¿sí? Miren, en ese momento David, aunque no sopló pecho, ¿cierto?, aunque no quiso mirar a los demás por debajo, no, él siguió trabajando, pero en su corazón ya él sabía que quién era. Él ya sabía que era rey de Israel, ¿sí? Era el próximo rey de Israel. Y cuando usted tiene una palabra en su vida, cualquier desafío por el que pase, créame que usted lo va a pasar con gozo y con una seguridad de victoria que no se la quita a nadie. Le decía yo a los jovencitos ayer nuevamente, porque esto lo hemos compartido también. ¿Por qué David se enfrenta a Goliat y la Biblia no dice que estaba, por ejemplo, con sus rodillas aplaudiendo del miedo? ¿Por qué?
¿Por qué David en la escritura no nos muestra nada que haya temido ante la presencia de ese gigante que a nosotros nos queda muy fácil hablar? Vea, se enfrentó con una persona de 3,5 metros casi, ¿sí? Casi, no sé cuánto mide esto aquí, pero por lo menos por ahí por los 3 metros va. Y hagan de cuenta que David fuera, bueno, un poquitico más altico que yo, ¿sí? Porque yo sí soy, hermano, vea, amigo del suelo, ¿sí o no? Pero vea, haga en cuenta que se va a enfrentar con un guerrero del tamaño de esta pared, por Dios. Es que es tan fácil de leerlo, pero por favor medítelo en un momentico, medítelo. Y estamos hablando de un hombre que tenía armamento, que tenía, bueno, ella para la medida es muy buena porque como costurera desarrolló eso de centímetro y metro y toda cuestión, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Te estás enfrentando con un gigante, y es muy fácil leerlo. Pero ¿por qué no hubo temor en el corazón de David? Porque le pregunto yo, ¿ya se había cumplido esa palabra que David era rey? Entonces, si Dios le había dado una palabra, tú eres el rey, próximo rey de Israel, David, ¿cómo sabía que iba a salir de esa batalla? Vencedor. Por eso en todos los casos, y el apóstol Pablo mismo lo dice, para mí el morir sería una victoria, porque yo sé para dónde me voy. Entonces, si Dios me tiene en esta tierra todavía, es porque sé que va a cumplir un propósito conmigo. Entonces, vivamos ese propósito, vamos a disfrutarlo, vamos a saber que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, y esto conforme al propósito de Dios. Entonces, eso es lo que Dios tiene contigo y conmigo. ¿Bajo qué parámetro? Vamos a mirar, ¿cierto? Entender que dentro de ese propósito, ¿dónde estás hoy? ¿En qué posición te encuentras? ¿En qué lugar te encuentras de eso de donde Dios te quiere lanzar a su propósito? Primer propósito, te bendeciré y serás de bendición. Mire, en todos nosotros Dios cuenta con ese propósito para todos, ¿sí? Entonces comience a ser fiel en lo poco, comencemos a ser fieles en lo poco. ¿Cómo le dice el Señor al pueblo, a los apóstoles? ¿Cómo les dice? Vayan y prediquen primero ¿en dónde? Judea, Samaria y hasta lo más recóndito de la tierra. ¿Por qué? Porque se da el caso de cristianos que por lo primero que se comienzan a preocupar es por la gente de por allá afuera, cuando en su casa tienen un tesoro, cuando en su propia familia hay desunión y se están preocupando por unirlos de aquí afuera y su propia casa está en quiebra, desunida, destruida. Cada quien tiene sus parámetros, cada quien come en su pieza, no hay comunión, no hay unidad, no hay confraternidad, no le hablo a mi hermano, no le hablo a mi hermana y no ha puesto a cuentas eso, que es lo primero que debe hacer para luego sí ser de bendición. ¿A dónde? A los demás. Mire, a todos Dios los utilizó primeramente en ese propósito. ¿Cuál? José. José vino a ser el restaurador y el salvador ¿de qué? De su familia. Cuando pasa por ese tiempo de hambre en la tierra, ¿qué hace José? Apenas ve a sus hermanos, comenzó a entender, él comenzó a entender. Y en ese entendimiento, ¿a qué lo llevó a José? Yo les pregunto, cuando llegan los hermanos, José comenzó y el final de José fue, a ver, usted me las debe, usted fue el que me tiró, ¿sí? Usted fue el que me miraba feo, usted era el que me torcía los ojos desde pequeñito, yo lo pillé. ¿Eso fue lo que hizo José? ¿O qué dice la Biblia que hizo José, mis hermanos? Mire, vengan, a mí eso me ha hecho llorar. Las veces que leo ese pasaje, no le miento, se me vienen las lágrimas. Por el amor que se manifiesta del perdón, es tan hermoso el perdón, hermanos. El perdón no solamente te liberta a ti, sino que liberta también a la persona que necesita ese perdón. Porque lo primero que hace José es que, vengan, para un propósito Dios permitió, ustedes lo vieron o lo trazaron para mal, pero Dios lo tenía en sus planes, ¿para qué? Para que yo viniera a ser hoy quien soy y les pueda ayudar a salvación. Por eso, mi amado, miren, no se disguste si su familiar le hace la guerra. No se disguste. Si los de su casa son los instrumentos para la oposición a que usted venga a la iglesia, no se disguste. Simplemente mírelo como un proceso de Dios, porque usted va a ser el utilizado luego para que a su casa se revele la salvación de Cristo, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Porque ese será tu final. Vas a ser instrumento para salvación en tu familia. Eso pasó con José,
¿sí? ¿A quién más le pasó algo así? David también fue instrumento ¿para qué? Para unir una nación, porque esa nación estaba también descuadrada. Moisés también fue instrumento para traer libertad sobre toda una nación. O sea que Dios cuenta con usted, Dios cuenta conmigo, para que dentro de ese propósito usted sea de bendición. Primer propósito allí, ¿sí? Tener comunión con Dios y a partir de esa comunión ser utilizados ¿para qué? Para llevar salvación a otros. Entonces esto nos pone a pensar, ¿cierto? En esa parte, ¿estoy siendo de bendición para otros? ¿Estoy llevando salvación a otros? Porque si no, no has entendido que Dios no invierte en pasivos, no has entendido esa parte. El árbol que da fruto, ¿Dios qué? Dios lo limpia para que dé más fruto, ¿sí? El árbol que da fruto, Dios lo limpia para que dé más fruto, ¿sí? Entonces, en ese propósito, una persona va a encontrar su propósito a través de una palabra de Dios en su vida, ¿sí? Gloria a Dios. Jeremías 1:10. Jeremías 1:10. Vamos a mirar qué le dijo Dios a Jeremías en ese propósito que tenía con él. Vuelvo y repito, comunión con Dios. A partir de esa comunión viene una palabra, y a partir de esa palabra, esa libertad en la que usted vive, ahorita va a entender que Dios, ahorita que usted es libre, espera que usted se goce en ese propósito que Dios trazó para su vida y para mi vida, ¿sí? Gloria a Dios. Tenemos lo que dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también ¿para qué? Edificar y para plantar, ¿sí? Por eso Jeremías, en la Biblia, los que estudian dicen que él era el profeta ¿qué? Llorón, ¿sí? Ese sí que le tocó duro, hermanos, ¿sí? A ese sí le tocó bien duro, y es porque Dios lo utilizó precisamente en un tiempo de ceguera espiritual tremendo, y ya Dios le había dicho: mire, usted va a predicar, pero no le van a hacer caso. Tremendo eso, ¿cierto? Porque esa es la forma en que Dios trabaja. En ocasiones, en muchos casos, usted sabe que uno va a compartir, o usted ayuda a compartir una palabra, hombre, y usted nota que la persona no recibe, ¿cierto? Pero Dios coloca en su corazón seguirle predicando a la persona. ¿Y para qué es? Para que sepan que hubo profeta, dice la Biblia, ¿sí? Y en ese tiempo de Jeremías, lo que estaba pasando con él era eso: te he puesto para plantar y para edificar. Eres libre para ser instrumento para mi gloria. Para eso es que Dios te dio la libertad, no solamente para que te quedes tú. A ver, estos hombres, van saliendo pasajes, ¿se acuerdan cuando hay una toma de Sennacherib? Y dice la Biblia, ¿cierto?, que le dijeron al rey, pues, ¿cierto? Y le dijeron: no, ustedes van a pasar hambre, van a pasar necesidad. Y Dios al otro día, ¿qué hace? Envía sobre ellos mortandad. Y dice la escritura que habían tres personas que tenían, ¿cómo se llama? Lepra. Tres personas con lepra, o cuatro, no recuerdo en ese momento. Y ellos van y se asoman y comienzan a ver ese campamento vacío, pues, de personas, pero comida toda la que querían. E Israel estaba sitiado con hambre, ¿sí? ¿Y qué sucede? Comida, vestido, de todo había salido esta gente a la carrera, y habían dejado todo ahí, todo lo habían dejado ahí. Y ellos comienzan a comer, pero comienzan a pensar: estamos pecando, porque hoy es día para fiesta en Israel, hoy hay comida en abundancia en este lugar, y nosotros, si comemos nosotros solos, Dios nos está viendo este pecado, ¿sí? Mi amado, en eso consiste uno de los mayores propósitos que Dios tiene a nivel, digamos, general, con tu vida: llevar salvación a otros, predicarle, hablarle a otros de la salvación, hablarle a otros que en Cristo hay solución a su problema, que hay esperanza. Eso es uno de los propósitos que sí o sí usted y yo tenemos en Cristo. Gloria a Dios. En el camino vamos encontrando ese propósito, ¿sí? Dice que en ese propósito Dios a veces nos va a rodear. De hecho, nos rodea con personas. Y a través de esas personas que Dios coloca a tu lado, lo que quiere desarrollar en ti es una visión hacia qué lugar te quiere llevar Dios. Ahora usted va a entender por qué, por ejemplo, Moisés fue llevado ¿a dónde? Desde pequeñito. ¿Qué sucede cuando lo rescatan a él, cierto? Que lo sacaron en esa balsita, pues, ¿cierto? Y lo recogen ahí y lo llevan ¿a dónde? Al palacio. Tremendo lo que Dios hace, ¿cierto? Porque puso
el típico o la tipología de ese faraón de ese tiempo era la tipología de ¿quién? Del diablo. Ese faraón fue el que levantó para que el pueblo no saliera y toda esta cuestión, ¿sí? Entonces miren que Dios en su infinita sabiduría, ¿cierto? Y como Él hace como Él quiere, coloca a la hija del faraón a cuidar su hijo, tremendo. Y hace que le paguen en últimas, porque la que cuidó en últimas a Moisés fue su propia mamá, porque la contrata, esta mujer la contrata. Y lo comienzan a cuidar en el mismo palacio donde vivía el que es tipología del diablo. O sea que el diablo, hermano, va a tener que servir a Dios como sea, pero lo sirve. Lo tiene que servir también, ¿sí? Entonces miren, ¿por qué Moisés está en ese lugar? Porque Dios le permite a él ver cómo se gobierna un imperio. Era el imperio egipcio. Y Dios con eso aún tenía propósito, ¿sí? Entonces con usted y conmigo, Dios tiene propósito también en el lugar donde estemos, en el trabajo donde estás, con la familia que te criaste. Con todo esto Dios tiene propósito, Dios trabaja con todo. Entonces Dios tiene propósitos a través de una persona, de un líder, de una persona que te está dirigiendo. En el caso de Josué, ¿de quién aprendía mucho Josué? De Moisés, ¿sí? Y por eso la Biblia contempla a Josué, siervo ¿de quién? De Moisés. Muchas cosas de las que yo comparto con ustedes las aprendí primeramente por estar cerca de alguien que me guiaba, ¿cierto? Y hay veces me apretaba, otras veces me aflojaba, pero que me sirvió para mi formación. Y hoy comparto de pronto de esto, ¿cierto? De lo que tengo doy, de lo que tengo. ¿Y qué sucede? Otros son bendecidos por eso también. Entonces Dios va a utilizar personas a tu lado en ocasiones, situaciones o personas que en ocasiones, gloria a Dios por esos que de pronto, bueno, tienen ese tipo de personas que mantienen contento a toda hora, ¿cierto? Pero hay otros que van a ser así como limitas, ¿cierto? Como que, ay, pero vea, pero sabes en últimas que te sirve. Ayer cuando hablamos en el discipulado y dimos ese tema, de pronto lo pudimos profundizar un poquito más, porque hablamos de tantas cosas pues que delante de Dios no le agradan, en la congregación, por ejemplo, por la escritura, ¿cierto? Miren, pero al final no hubo uno que saliera estirando trompitas ni nada de eso, sino que salieron diciendo, no, es verdad, tenemos que poner más cuidado con eso, con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque pues no los estamos guiando, no nos estamos preocupando mucho, creemos que, mire, pregúntele a su hijo qué le enseñaron, yo le pido el favor, pregúntele a su hijo cuando vuelva a su casa, mijo, ¿qué le enseñaron hoy? ¿Sí? Para ver si algo de lo de Dios se fue quedando, porque si no se queda nada de Dios, vinieron a jugar, y de eso no se trata una reunión cristiana, sino de que salgan cada día formaditos. Los niños necesitan ser formados también desde pequeñitos, porque la creencia de la gente en la religión, en las iglesias diferentes, es que por ser niños se te van a salvar en el rapto. ¿Eso lo dice la Biblia? Es de pensar, porque hasta cierta edad, si el niño ya tiene conciencia, mi Biblia dice, y vi grandes y pequeños que se tenían que presentar ante el trono de el Señor, ante el trono del juicio, el juicio del trono blanco. Y fueron sacados los libros de las obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso está en la Biblia. En la Biblia también dice, y vi a los grandes y pequeños delante de Dios, ricos y pobres. Ahí sacas la idea esta de que grandes y pequeños te habla de ricos y pobres, porque se está hablando grandes y pequeños. Si no nos preocupamos por los niños y por la educación, ¿qué pasó en el tiempo de Noé? ¿Cuántos niños se salvaron? ¿Ah? ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? ¿Cuántos se salvaron en Sodoma y Gomorra? ¿Dónde me dice que hubo niños ahí salvándose ahí? Mi hermano, entonces por eso le insto a que no se descuide, por ejemplo, con la oración de sus niños en la casa. Apriete a los niños para que oren también, para que pasen tiempo con Dios también, porque la Biblia dice, conoce Dios a los que son suyos, ¿sí? Y acuérdense que eso va para todos, así como para los adultos, también para los niños. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mire, yo sirvo en la iglesia en esto. El mismo pastor puede predicar mucho, mi amado, pero ¿dónde está en la Biblia que eso salve? En algún pasaje de la Biblia dice, por ser pastor de una iglesia te salvaste. No, la Biblia dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿consiste en qué?
ser conocido de Él, no conocerlo solamente, sino que Él me conozca a mí. Ahí está tu lugar de seguridad, mis hermanos. Gloria a Dios. Hacerse al lado de gente que te inspire, no que brille, no que esté preocupado por estar brillando a toda hora y que todo el mundo me conozca, no, que te inspire a tener disciplina, que te inspire a orar, que te inspire a ayunar, que te inspire a participar, ¿cierto?, de edificación, aprieten discipulados, ¿sí? Que veas que esa persona lo que quiere es tu bien, que quiere tu bendición. En los grupos donde se trabajan las áreas que trabajaban, los ujieres hacen un discipulado, ¿a qué hora, Estelita? A las 5 de la mañana cuando lo hacen. No sea que alguien por ahí diga, no, un momentico, que es que yo madrugo a las 11 de la mañana, ¿sí? Así que mi sueñito, mire, esa persona no se está dejando formar por Dios, es de gran bendición. Lo que hablamos tanto con Gabriel, que lo menciona mucho también. ¿Cómo hace usted para mantener calientito con Dios? ¿Cómo haremos para que brille salga ese fuego, salga esa manifestación de fuego? El carbón encendido es el que va a calentar a los otros. Por eso la orden de Dios era, y no me dejarán apagar el fuego que está en el altar. No me lo dejen apagar. Él lo encendió directamente, ese fuego lo colocó fue Dios. Entonces la persona que no quiera participar se va a enfriar, ¿sí? Porque la Biblia dice, toma su propia cruz, sígame en pos de mí. Y esa cruz es eso, disciplina con las cosas de Dios. Le voy a dedicar tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque después en el transcurso de la mañana, hermano, las ocupaciones, ¿sí?, no lo van a dejar entrar. No va a tener la libertad para poder orar, para poder estar en comunión. Entonces por eso Dios, y esto lo suelta mucho mi esposa siempre, si el mismo Hijo de Dios madrugaba a orar por Dios, el mismo Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, ¿será que entonces nosotros no necesitamos eso? Hay que madrugar, hermanos, a orar, a buscar su presencia. ¿Ya para qué vas a orar en medio del problema? ¿Para qué oras en medio del problema? Normalmente le hago esta pregunta, póngalo a pensar. No está mal orar en medio del problema, no está mal. Pero, ¿qué dice la Biblia? Le compararé a un hombre que cuando vinieron los fuertes vientos, cuando vinieron las fuertes lluvias, su casa estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la arena. Yo le pregunto, si la casa está fundada sobre la arena y está lloviendo recio, ¿la persona va a tener tiempo ahí para ponerse a edificar? Ya no hay tiempo, se le vino el mundo encima, ya no hay nada que hacer. Por eso hay que edificar antes, la roca se coloca antes y se edifica, y cuando vengan los fuertes vientos, ya estabas parado sobre la roca. Entonces hay gente que en el día, ¿sí?, no, cuando venga ya la situación, hombre, por Dios, ya está la situación. En cambio, en ese tiempo de comunión Dios te prepara, ¿sí? Eso es lo que pasaba con Jesús. Vamos terminando. Dice, apartarse de los destructores. Para ese propósito hay un Lot cerca de un Abraham en la Biblia, ¿sí o no? ¿Cuál es tu Lot? ¿Cuál sería? ¿Quién vendría a representar tu Lot que no te deja avanzar, que no te deja recibir? Porque si ustedes caen en cuenta, la respuesta de Dios, la bendición de Dios para Abraham, la promesa de Dios para Abraham, ¿sabe cuándo la recibe? Uno, cuando se aleja de Lot, cuando se separa de Lot. Ahí es donde Dios ahorita ahí le dice, mira, lo que miren tus ojos desde allá hasta allá, desde allá hasta allá, va a ser tuyo. Ahí es donde Dios le dio la promesa ya, ¿sí? Pero antes no le había dicho a dónde. No le había dicho desde dónde hasta dónde, nada. Sino solamente cuando se aleja de Lot. Segundo, cuando Abraham, ¿cierto?, ya muestra a su esposa como esposa, no como novia. Ese es el problema que tenemos nosotros como iglesia, y por eso el Señor no ha venido. Porque nosotros todavía vemos a Jesús, en el caso nuestro, cuando Abraham muestra a su esposa como esposa y no como hermana. Porque en este momento mucha gente tiene el criterio de un Jesús como hermano todavía. Andaba en un burrito, andaba descalzo, pues con ese polvero en los pies, andaba por ahí, y se predica mucho acerca de esa parte, pero no predicamos de quién es Jesús en este momento. ¿Cómo está Jesús en este momento según la Escritura? ¿Sí? Refulgente, con una espada, ¿cierto? Todo lo que te habla de su gloria. Y si no estamos preparados, por eso la Biblia dice, Él viene por una iglesia gloriosa,
sin mancha y sin arruga, una iglesia que se prepara para el encuentro con su amado, no una iglesia que lo está viendo todavía como un hermano, sino ya como su esposo, su futuro esposo, y eso hace la diferencia. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? Se separa de Lot, porque Lot se oponía al propósito de Abraham. Lot era un instrumento de oposición para que Abraham tuviera su bendición. ¿Qué pasó con David? Venció a un gigante, ¿sí?, que no le permitía, ¿sí?, llegar al lugar, y esa fue la plataforma para darse a conocer. De ahí para adelante todo el mundo conoció quién era David, porque no lo conocía todo el mundo. Pero a partir de ese evento, ¿sí?, Dios inmediatamente utiliza a David, ¿cierto? Y toda la gente comienza a conocerlo ahí mismo. A través de una experiencia, a través de un momento, Dios te va a levantar y vas a ser conocido de muchos a través de algo que Dios va a hacer a través de tu vida. Los que dijeron amén, gloria a Dios, bendito sea Dios. ¿Sí? En ocasiones lo que nos separa de esa bendición son el amor a las riquezas, en la idolatría. Por ejemplo, en el caso de Sansón, ¿cuál idolatría tenía Sansón? Hermano, no podía haber por ahí faldas, ¿cierto? Por ahí, porque ese hombre ahí caía redondito. Entonces, esa circunstancia lo va a hundir, no lo deja plataformar a Dios y llevarlo al lugar del sueño que Dios tiene. ¿Por qué? Porque tiene una idolatría todavía hacia esa área. Primero están las mujeres que mi Dios, ¿sí? Y en ese caso fue lo que pasó con Sansón, ¿sí? Y por último, hermanos, el lugar de tu destino, el lugar soñado por Dios para tu destino. Y hay algo que en casi la mayoría de la gente no le permite todavía vivir la vida a plenitud. ¿Y saben cuál es? El temor a la muerte, ¿sí? El temor a la muerte, porque la gente poco cree lo que dice la Biblia. Y tristemente, mi caso personal es ese. Algunos de los muchachos que estuvieron con nosotros hoy no están, porque mi falta de pronto de conocimiento, en un principio yo les hablaba de un lugar de adoración eterna, que vamos a estar juntamente con Dios por la eternidad. Y de pronto el no haberme dateado un poquito más acerca de lo que viene a representar en la Biblia el paraíso, lo que llamamos paraíso, ¿sí?, hizo que en ellos se creara la idea de que, pero no podemos jugar fútbol, allá no vamos a poder jugar fútbol, ¿sí?, allá no vamos a poder tener animalitos, ¿sí? Mucha gente dice, no, si eso vamos a estar cantándole todo el tiempo a Dios, entonces ¿qué gracia tiene eso? Yo prefiero quedarme aquí. Y por eso hay gente que le da más importancia a la vida en esta tierra que a lo eterno, porque no tiene el concepto todavía de cómo es eso allá. Jesús habló y meramente esto te contestaría esa pregunta: ¿qué hay allá que te llame la atención? Y lo primero que te tengo que decir es que Jesús estaría con nosotros por la eternidad en ese lugar. Mire, eso sería el mayor de todos los regalos, el estar junto a Él, el poderlo vivir, conocer a Él. Eso sería el mayor de los regalos. Entonces, mientras la persona no conozca el privilegio después, ¿qué sigue después de la muerte? No va a saber para qué está viviendo y no va a entender la vida. Y no va a vivir la vida a plenitud, porque no vive la vida a plenitud quien no esté preparado para la muerte. ¿Sí? Luego podemos hablar de esos parámetros que representa la muerte en las religiones y se van a dar cuenta de lo desenfocado que están y lo enfocados que estaremos nosotros al conocer a Jesús y al vivir para Él y saber qué nos espera. Vámonos con un videito. Van a ver este video y representa un poquito acerca de esto que Jesús habla, porque la Biblia dice que Él fue, bajó a los lugares más bajos, pero también estuvo en el cielo, y es el que nos puede decir qué hay allá. Que nosotros decimos, pero ¿quién ha venido de allá para podernos contar? Pues el Señor vino de allá. Vamos a escuchar esta charla de este par de gemelitos. En el vientre de una mamá y a los bebés, mientras flotan confortablemente en la placenta, uno le dice al otro: algún día llegará la hora del parto y todo terminará. A lo que su hermano replica: o tal vez con el parto es que todo comienza. Responde el primero: ¿tú eres de los ingenuos que creen en la vida después del parto? Claro que sí, tiene que haber algo después del parto. Yo creo que en realidad es el comienzo y que tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. ¡Tonterías! No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? No lo sé, pero me doy cuenta que se están formando en nosotros órganos y funciones que parecen hechos para otra realidad. Tenemos ojos que no funcionan en esta oscuridad y necesitan de la luz, una boca
y unas extremidades que parecen no cumplir función alguna para esta vida del útero. He oído historias que hablan del otro lado y dicen que todo está lleno de luz y de color y que caminaremos con nuestros pies en vez de flotar y comeremos con nuestras bocas. Después del parto tal vez estaremos en un lugar donde todo tendrá sentido. Comer con la boca es ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos provee de todo lo que necesitamos. Y caminar es imposible, el cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del parto es imposible, es absurdo lo que crees. Bueno, tal vez lo que pasa es que será un mundo muy diferente de lo que hay aquí. Todo eso son tonterías. Además de haber realmente vida después del parto, entonces ¿por qué nadie jamás regresó de allá? El parto es el fin de la vida. Y en el posparto no hay nada más allá de lo oscuro, silencio y olvido. No iremos a ningún lugar. Bueno, yo no lo sé, pero aunque nadie ha regresado aquí después de haberse ido, hay quienes aseguran que hay luz al final del túnel. Y cuando salgamos de aquí, podremos incluso vernos cara a cara con mamá. ¿Mamá? ¿Tú realmente crees en mamá? Eso es ridículo. Si mamá existiera, entonces, ¿dónde está ella ahora? ¿Por qué no la vemos? Ella está alrededor nuestro. Estamos cercados de ella. De ella nosotros somos. Es en ella que vivimos. Sin ella no había útero, ni placenta, ni alimento, ni vida. Bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que ella no existe. El útero, todo esto, incluso nosotros, todo se formó solo y por accidente. Yo solo creo en lo que puedo ver. No es por contradecirte, pero a veces cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú podrás percibir su presencia y escuchar los latidos de su corazón, incluso oír su voz amorosa allá arriba. A veces la oigo cantar y hablarnos a nosotros. No. Yo creo que todo termina en el parto. El parto es el final. Mira, yo creo que después del parto es cuando en realidad comienza la vida. Mis amados, Jesús lleva 2000 años preparando un lugar para usted y para mí. Por eso hay gente que, vuelvo y repito, no entiende lo de la muerte y lo ve como un problema, como una complicación, cuando el que se fue en Cristo está en ese lugar y a nosotros nos espera ese lugar. En ocasiones que hemos hecho actividades, la gente ha salido contenta de una experiencia en la que simplemente nos demoramos una semanita, 2 semanitas de pronto preparando algo, ¿sí? Pero estamos hablando de alguien que no sabe hacer cosas a medias. Estamos hablando del que preparó lo mejor de lo mejor. Este aire que usted está respirando, hermano, no viene disminuido en H o en O, en oxígeno, no viene disminuido nada. Todo viene excelentemente hecho, ¿sí? El mejor vino lo tuvieron que haber probado en las bodas de Caná. Ese fue el mejor vino de la historia de la humanidad. Los mejores panes, los mejores peces, esos fueron los que tuvieron que haber comido cuando Jesús multiplicó los panes, porque literalmente los hace Dios, y Dios no sabe hacer nada a medias. Así que tu futuro será glorioso, hermanos, tu futuro será glorioso. Descansa y déjate en este proceso, disfruta de este proceso, porque el final del final será excelente para tu vida. Gloria a Dios. Nos colocamos sobre nuestros pies, por favor. Oramos para despedirnos. Señor, bendito del cielo y de la tierra, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Damos gloria, honor y honra a tu santo nombre, Señor, por este tiempo especial. Gracias, Señor, porque esta palabra tú me la diste, Señor, bendito Dios, después de la vigilia. Esa misma noche, Señor, bendito Dios, que servimos a nuestros hermanos, llevarlos, pero muy a las 5 de la mañana, sin yo entender por qué, se fue el sueño y vino y comenzó a fluir, esos pasajes comenzaron a fluir. Y te doy la gloria, Señor, y te pido que se cumpla el propósito, Señor, de esa palabra en esta tu iglesia, en mi vida, Señor, en nuestras familias. Que se cumpla este propósito, Señor, y que el sueño de cada uno, Señor, se cumpla, Señor, conforme tu voluntad perfecta y agradable. Te pido que los lleves con bien, que los guardes de todo mal y de todo peligro, y que vean tu gloria, Señor.
Sorpréndelos con milagros, señales y prodigios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.